¿Qué harías si descubrieras que tu vida es una mentira? Si todo lo que has trabajado, todo lo que has alcanzado, fue construido sobre el sufrimiento de tu propio pueblo. Imagina vivir entre riquezas, poder y prestigio, rodeado de lujos, pero con la sensación de que algo no está bien. Así vivió Moisés, un hombre que tenía todo lo que el mundo podría desear, excepto la verdad. Criado como príncipe de Egipto, en palacios grandiosos, Moisés fue educado en el arte de la guerra, las estrategias políticas y la diplomacia. Vivía rodeado de lujos, pero algo dentro de él le decía que no encajaba, que su vida estaba incompleta. La verdadera historia de su origen permanecía oculta. Esta es la historia del dilema moral y la angustia interior de Moisés, el secreto que guardaba su corazón. ¿Qué harías si todo lo que pensabas saber sobre ti mismo se desmoronara? Este no es solo un relato sobre un príncipe, es sobre una decisión que, cuando es tomada, transforma a un hombre de lujo y opulencia en un hombre que se enfrenta a su verdadera identidad y destino. Moisés tuvo que enfrentarse a un dilema profundo, seguir viviendo en la mentira o arriesgarlo todo por la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Con el paso de los años, Moisés comenzó a notar algo inquietante. Aunque vivía rodeado de riquezas, algo en su corazón no podía encontrar paz. Mientras caminaba por las vibrantes calles de Egipto, el ruido de la ciudad le era opresivo. Pero lo que realmente le desconcertaba eran los rostros de los hebreos, sus miradas llenas de sufrimiento, pero también de algo que no podía comprender del todo: resistencia. Esas miradas hablaban de una lucha, de una fe que Moisés jamás había conocido. La opulencia del palacio, el brillo de las vestiduras y la comodidad que le brindaba su posición, no podían ocultar lo que veía en la mirada de esos hombres y mujeres. Cada día, al pasar junto a ellos, algo en su interior se agitaba, como si su alma buscara respuestas. ¿Por qué sentía la angustia de esos hombres como propia? ¿Qué significaba todo eso para él? Esta inquietud crecía en su corazón, como una chispa que no podía apagar. A medida que el tiempo pasaba, Moisés comenzó a observar con más detenimiento la vida de los hebreos. Su vida de lujo, de banquetes y placeres, comenzaba a parecer vacía en comparación con algo más grande que veía en ellos: la esperanza. Los hebreos, aunque oprimidos y agotados por el trabajo forzado, no solo sobrevivían, sino que encontraban en su dolor un propósito. Su vida no estaba dominada por la comodidad, sino por una fe que los mantenía firmes. A menudo, al pasar junto a las filas de esclavos, escuchaba sus cantos, melodías suaves llenas de esperanza, como si su fe y su unión los hiciera invencibles frente a la adversidad. Lo que Moisés no podía entender en ese momento era que esos cantos, esa fuerza en medio de la opresión, provenían de algo mucho más grande que ellos mismos. Moisés, quien pensaba que su estatus lo hacía superior, pronto comenzaría a comprender que la verdadera fortaleza no se encuentra en la riqueza o el poder, sino en algo mucho más profundo: la fe en algo superior. Cada mirada, cada gesto de ayuda entre los hebreos, le mostraba que había algo más allá de lo material: la conexión con Dios, la esperanza en el futuro. Esta revelación lo dejó perplejo, y comenzó a cuestionarse su propio propósito en la vida. Por las tardes, Moisés seguía su vida como un príncipe egipcio. Se reunía con los más poderosos de Egipto, recibía educación sobre las artes militares y las intrincadas políticas del imperio. Pero en las noches, cuando el bullicio del palacio se calmaba, los pensamientos lo acosaban. ¿Cómo podía seguir viviendo de esta manera? ¿Cómo podía justificar su vida de lujos mientras otros sufrían bajo el yugo de la esclavitud? La desconexión entre lo que veía y lo que sentía en su interior se hacía más profunda. Se preguntaba: ¿soy parte de este imperio que oprime a mi propio pueblo, o soy alguien más, destinado a hacer algo diferente? La culpa comenzó a atormentar su conciencia. Sabía que no podía ignorar más lo que sucedía fuera de las paredes del palacio. Y aunque trataba de callar su conciencia, sentía una creciente urgencia por encontrar respuestas. Se sentía atrapado entre dos mundos: el que conocía y el que intuía. El palacio, con su poder y riquezas, ya no lo satisfacía. Algo en su alma le pedía que hiciera algo más, algo que pudiera dar sentido a su vida. El día que Moisés decidió alejarse de las paredes doradas del palacio, nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre. Caminó por los callejones oscuros, lejos de los muros altos de Egipto, donde las calles estaban impregnadas de polvo y sudor, y los rostros de los esclavos reflejaban la dureza de una vida que él nunca había conocido. Fue allí donde presenció una escena que lo marcaría para siempre.
Una mujer hebrea, con las manos callosas y la piel oscura del trabajo bajo el sol, estaba abrazando a su hijo mientras cantaba una canción suave, una melodía de esperanza, aunque claramente agotada por el sufrimiento de su día. La mujer no tenía nada, pero su canto era un canto de fe. Moisés se quedó allí, observando en silencio, sintiendo cómo la escena lo envolvía. Esa mujer, sin riqueza, sin poder, sin estatus, poseía algo que él, con todo su lujo, no entendía. La paz que solo da la conexión profunda con Dios y la fe inquebrantable de un corazón que sigue cantando a pesar de la adversidad. El dolor y la humillación que veía en sus ojos lo conmovieron, pero lo que más le llamó la atención fue el brillo de esperanza en sus ojos, un brillo que parecía invencible ante la opresión. Moisés, que había sido testigo de los más grandes lujos, entendió por primera vez lo que significaba vivir con propósito. No era solo la pobreza lo que marcaba a esta gente, era algo más grande, algo más poderoso. En ese instante, su corazón comenzó a romperse. ¿Cómo podía ser que él, con todo lo que tenía, se sintiera tan vacío? ¿Qué les daba a estos esclavos la fuerza para seguir adelante? En ese mismo momento, Moisés entendió que el amor y la fe que ellos poseían eran mucho más valiosos que los palacios de Egipto. A medida que pasaban los días, la intriga en el corazón de Moisés crecía. Aquella escena en los barrios de los esclavos hebreos había dejado una marca en su alma. Pero no fue solo eso lo que lo perturbaba. Un día, mientras caminaba disfrazado por las calles del pueblo, escuchó murmullos que hicieron eco en su mente. Dicen que Moisés no es realmente egipcio. Dicen que nació entre los hebreos. Aunque intentó ignorar las palabras de los esclavos, su mente no podía dejar de dar vueltas alrededor de lo que acababa de escuchar. ¿Podía ser cierto? Era posible que su vida, que había considerado tan segura y definida, estuviera basada en una mentira. Cada vez que pensaba en esas palabras, una angustia lo invadía. Si era cierto, entonces su identidad, su origen y todo lo que había creído saber sobre sí mismo estaban siendo desmoronados. ¿Acaso había algo en su historia que había sido ocultado a propósito? La curiosidad y el miedo lo llevaron a investigar más, a preguntar, a adentrarse en los recovecos más oscuros de su vida. ¿Y si toda su existencia estaba entrelazada con los sufrimientos de aquellos que había visto en las calles, de aquellos a quienes consideraba otros? Moisés no sabía cómo, pero sentía que algo en su interior comenzaba a despertar, algo que lo llevaría a tomar decisiones que cambiarían no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el tranquilo jardín del palacio, Moisés no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado. Las palabras de los esclavos, los murmullos que había escuchado, resonaban en su mente una y otra vez. Si era cierto que él era uno de ellos, si su origen estaba realmente marcado por la opresión que había presenciado, ¿cómo podría seguir viviendo en la comodidad de los palacios de Egipto sin hacer algo al respecto? Moisés comenzó a darse cuenta de que su vida no era solo un conjunto de casualidades. Su identidad, su origen, su historia, todo parecía estar conectado de una manera mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Si él era hebreo, entonces no solo compartía la historia de esclavitud de su pueblo, sino que estaba llamado a hacer algo al respecto. Un sentimiento de indignación y de justicia creció en su interior, pero también la sensación de ser un intruso en su propio país, de haber sido un espectador de una historia que no era solo de otros, sino también de él mismo. De repente, las riquezas y el poder que había acumulado en Egipto parecían vacíos e insignificantes. Se sentía atrapado entre dos mundos, el del palacio, lleno de lujos y promesas vacías, y el de los esclavos, que aunque empobrecidos, poseían una fe y un propósito que él solo empezaba a entender. Ese fue el momento en que comenzó a cuestionarse profundamente, ¿qué haría con esta revelación? ¿Cómo podía reconciliar su identidad con el dolor que sentía en su corazón? El día en que Moisés intervino fue un día que cambió su vida de una manera irreversible. Mientras caminaba por las calles, fue testigo de una escena brutal. Un capataz egipcio estaba golpeando a un esclavo hebreo con tal furia que el hombre caía al suelo una y otra vez, buscando inútilmente protección en la arena caliente. Moisés, que había estado observando desde una distancia, sintió como una furia incontrolable se apoderaba de él. Todo el sufrimiento que había presenciado en su vida comenzó a emerger de golpe, la opresión, el abuso, el silencio cómplice de los poderosos. Sin pensar, Moisés se acercó rápidamente al capataz. En un arrebato de ira, lo atacó y lo desvivió con sus propias manos. El peso de sus acciones cayó sobre él al instante. Miró sus manos, manchadas, y luego el cuerpo sin vida del capataz, y una sensación de horror lo invadió.
Lo que había hecho no podía deshacerse y sabía que no había vuelta atrás. Este acto, impulsado por una mezcla de compasión y desesperación, había cruzado una línea que nunca podría borrar. Por un momento, Moisés se sintió liberado, como si el peso de la injusticia se hubiera aligerado. Pero al instante siguiente, la realidad lo golpeó con fuerza. Ahora era un criminal, un hombre marcado por la violencia y el desespero. Esa noche, en el silencio de su palacio, la culpa lo atormentó. No podía dejar de pensar en las consecuencias de su acto. ¿Había hecho lo correcto? ¿Qué pasaría ahora? El futuro parecía más incierto que nunca. Esa noche, Moisés no pudo dormir. Las imágenes del capataz muerto, la sangre en sus manos, lo perseguían. Mientras caminaba de un lado a otro, su mente estaba llena de preguntas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había tomado una decisión que cambiaría el destino de todos, o solo había traído más dolor y caos a su vida? Su conciencia lo torturaba. ¿Había cruzado una línea que jamás podría deshacer? Mientras pensaba en lo que había hecho, comenzó a comprender que cada decisión, cada acción, tiene un precio. El precio de su decisión fue el fin de su vida en Egipto. No solo había matado a un hombre, sino que había desafiado el sistema que lo había criado. Su vida como príncipe de Egipto ya no existía. ¿Y ahora qué? ¿Qué haría con todo lo que había perdido? Moisés entendió que no solo había perdido el lujo, la comodidad y la seguridad, sino que ahora también tenía que enfrentarse a las consecuencias de su propia naturaleza. El dilema era claro: seguir huyendo de sus responsabilidades o enfrentarse a la verdad de quién era realmente. En ese momento, Moisés se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Tenía dos caminos frente a él, uno lleno de arrepentimiento, miedo y fuga, y otro lleno de valentía, sacrificio y esperanza. Pero solo uno de esos caminos lo conduciría a su verdadero propósito. Después de huir de Egipto, Moisés pasó años en el desierto, trabajando como pastor en la soledad más profunda. Este periodo de su vida lo marcó profundamente. No solo porque vivía lejos de su pueblo y de su familia, sino porque también se encontraba en un lugar de profunda reflexión personal. Había pasado de ser un príncipe en un palacio lleno de lujos a vivir en las duras condiciones del desierto, con nada más que sus pensamientos y las vastas llanuras que se extendían ante él. Moisés, en medio de la rutina diaria de cuidar a las ovejas, comenzó a preguntarse una y otra vez sobre el propósito de su vida. ¿Por qué huí? ¿Por qué viví como un príncipe si no pude salvar a mi gente? ¿Qué sentido tiene todo esto? La tristeza y la frustración lo invadían. En su corazón, sentía el peso de las decisiones que había tomado, su impulso de ayudar a su pueblo, que terminó en fracaso, y el miedo que lo llevó a abandonar Egipto y a vivir en el exilio. Fue en este punto bajo, en la profunda crisis existencial, cuando Moisés comenzó a tener momentos de verdadera introspección. Dios no estaba necesariamente hablando en voz audible en ese instante, pero Moisés podía sentir su presencia a través de la paz que comenzaba a llenar su corazón. El desierto, lejos de ser solo un lugar árido y seco, se convirtió en un espacio donde Moisés empezó a comprender que las dificultades y el dolor eran parte del proceso para descubrir quién era realmente. La crisis lo llevó a ver que, tal vez, su llamado aún no había llegado, pero en el proceso de autodescubrimiento, Moisés empezó a reconstruir su identidad. A pesar de la soledad y el vacío que sentía, sabía que algo más grande que él mismo estaba sucediendo en su vida. Este episodio fue clave para entender que las crisis no son solo momentos de oscuridad, pueden ser espacios sagrados donde comenzamos a hallar nuestra verdadera misión, ese propósito que nos conecta con algo más allá de nosotros mismos. Después de huir de Egipto, Moisés se estableció en la tierra de Madián, donde encontró refugio en la casa de un sacerdote llamado Jetro. Allí, Moisés se casó con Séfora, la hija de Jetro, y comenzó a trabajar como pastor. Esta etapa en su vida fue fundamental para su transformación, pues el desierto, en su inmensidad, fue el lugar donde Moisés encontró una nueva identidad, distinta de la que había tenido como príncipe de Egipto. El cuidado de las ovejas, una tarea humilde y sencilla, le permitió a Moisés alejarse de los recuerdos dolorosos de Egipto y comenzar a sanar internamente. Sin embargo, durante esos años, aún cargaba con el peso de sus decisiones pasadas. A pesar de la aparente tranquilidad en la que vivía, en su interior seguía sintiendo la inquietud por su pueblo esclavo en Egipto. La llamada de Dios no se sentía aún clara para él, pero algo en su corazón seguía susurrándole que su misión aún no había terminado. Además, Moisés se enfrentó a la realidad de que el futuro era incierto.
Tenía familia, un hogar y su trabajo como pastor, pero a menudo sus pensamientos se llenaban de las imágenes de los hebreos que había visto sufrir bajo el yugo de los egipcios. Se preguntaba si algún día podría ser el líder que su pueblo necesitaba, o si su vida se había limitado a ser una sombra de lo que había sido. En este periodo de reflexión, Moisés fue testigo de la vida cotidiana de un pueblo nómada, algo completamente diferente a la opulencia que había conocido en Egipto. Esta experiencia lo formó en humildad y le permitió ver más allá de sí mismo, permitiéndole finalmente entender la verdadera fragilidad humana y la dependencia de la providencia divina. Con el paso de los años, Moisés comenzó a tener momentos de profunda reflexión sobre su vida y el destino de los hebreos. Durante las largas noches en el desierto, al observar las estrellas, comenzó a sentir un anhelo por entender el propósito detrás de su vida. A pesar de no saber aún cómo se manifestaría su misión, Moisés comenzó a sentir en su interior que había algo que aún debía hacer. De alguna manera, el desierto no solo lo había formado, sino que también lo había preparado para recibir la revelación divina cuando llegara el momento adecuado. En ese proceso de búsqueda interior, Moisés aprendió a conectar con sus emociones de una manera más profunda. La soledad del desierto lo obligó a enfrentarse a su dolor, a sus temores, a sus dudas y, lo más importante, a la lucha interna entre la vida que había dejado atrás y la vida nueva que Dios estaba preparando para él. Era un hombre transformado, ya no el príncipe arrogante de Egipto, sino un hombre humilde que había comenzado a entender que la verdadera grandeza no residía en el poder, la riqueza ni el estatus, sino en vivir con propósito, siendo fiel a lo que Dios le había puesto en el corazón. Mientras Moisés continuaba su vida como pastor, un día, mientras guiaba a su rebaño a través de las montañas, se encontró con un sitio inesperado. Allí, en un rincón apartado del desierto, encontró una fuente de agua que no había visto nunca antes. Mientras se detenía a dar de beber a sus ovejas, Moisés notó que algo diferente estaba ocurriendo en ese lugar. En ese instante, Moisés no lo sabía, pero ese pequeño encuentro estaba siendo una señal divina. Era como si el desierto mismo, en su silencio y soledad, estuviera preparándolo para lo que estaba por venir. El lugar se convirtió en un espacio sagrado, donde Moisés sintió la presencia de algo más grande que él. Aunque no comprendió del todo ese momento, algo en su interior le dijo que algo muy importante estaba a punto de suceder. Ese día marcó un paso más en su preparación para el encuentro que cambiaría el curso de su vida. Después de vivir en el desierto durante años, Moisés no esperaba que su vida diera un giro tan radical. Aunque se había resignado a vivir en el exilio, a menudo sentía una creciente sensación de que su misión aún no estaba cumplida. La espera se hizo interminable, pero fue en esa quietud donde empezó a ser formado por Dios. Moisés esperaba, no porque tuviera respuestas claras, sino porque confiaba en que, en algún momento, Dios revelaría el propósito detrás de su vida. Y esa espera, aunque dolorosa en ocasiones, le enseñó una gran lección: la paciencia en los momentos de incertidumbre es clave para recibir las bendiciones y revelaciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y así, Moisés continuó su viaje de transformación, un camino lleno de momentos de reflexión, sacrificio y, sobre todo, aprendizaje. Aunque aún no lo sabía, el desierto estaba preparando su corazón para algo mucho más grande. Dios lo había llevado a este punto, y su propósito comenzaba a despejarse poco a poco. En el próximo episodio, veremos cómo este hombre que huyó como fugitivo tuvo un encuentro que lo transformó para siempre. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios usa lo inesperado para llevar a cabo sus planes? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta si te ha inspirado esta historia.